mi esposo y su madre, hablando en susurros, como si el mundo entero no existiera. Me acerqué un poco más, conteniendo la respiración, y entonces lo escuché, unplanes, secretos, cosas que jamás imaginé que podían decir. En ese instante, sentí que el aire se detenía. No era mi intención escuchar, pero cada palabra atravesaba el silencio y me golpeaba directo en el pecho. Mi mente no podía procesar lo que oía. Era como si de pronto me arrancaran la venda de los ojos y me obligaran a ver una verdad incómoda. El tono de sus voces, las pausas, todo estaba cargado de algo oscuro, algo que no debía saber. Quais retroceder. Pero mis pies estaban clavados al suelo. Mi corazón latía tan fuerte que temía que ellos pudieran escucharlo. Cada frase que salía de sus labios se sentía como una traición disfrazada de normalidad. Yo conocía a mi esposo, o al menos eso creía. Cuando esa conversación terminó, algo dentro de mí también terminó. Desde ese momento, nada volvió a ser igual. Lo que descubrí ese día aún me persigue cada noche. Hola, soy Camila, tengo 36 años, soy maestra de literatura y vivo en Ciudad de México. Esta es mi historia, y créeme, jamás imaginé contarla. Si quieres conocer más relatos como este, suscríbete al canal y activa la campanita. Te prometo que cada historia te llegará al corazón. El silencio de la casa pesaba sobre mis hombros, pero dentro de mí todo era un ruido ensordecedor. No podía dejar de escuchar el eco de esas palabras que acababan de atravesarme como cuchillos. Cada frase que salió de sus bocas me obligaba a cuestionar todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre nuestra familia y hasta sobre mí misma. Sentí un calor extraño en el pecho, como si mi propio cuerpo reaccionara antes que mi mente, y el aire me quemaba al entrar y salir. Mientras ellos seguían hablando en la sala, mis pensamientos iban y venían sin orden alguno. Recordaba gestos, miradas, momentos que antes parecían insignificantes y que ahora cobraban un nuevo significado. Entendí que las piezas encajaban, que había señales que siempre estuvieron ahí, pero yo elegí ignorarlas porque confiaba, porque amaba, porque nunca imaginé que quienes más cercanos tenía podían guardarme algo tan grande. Me apoyé contra la pared para no caer. El suelo parecía moverse bajo mis pies, y sentí que el tiempo pasaba más lento. Cada palabra que ellos compartían revelaba una historia oculta. Conversaciones pasadas que se conectaban, decisiones tomadas a mis espaldas y secretos que nunca se suponía que debía conocer. Era como descubrir que vivía en una versión falsa de mi propia vida. Respiré hondo intentando recuperar el control, pero mi cuerpo no respondía. Mis manos temblaban y mi garganta estaba seca. Había una parte de mí que quería salir corriendo, gritar, exigir respuestas, pero otra parte se aferraba al silencio, obligándome a mantenerme oculta, como si el simple hecho de moverme pudiera cambiarlo todo. Mi mente estaba atrapada entre la necesidad de saber más y el miedo de escuchar algo aún peor. Fue en ese instante cuando comprendí que lo que estaba viviendo no tenía marcha atrás. Podía cerrar los ojos, podía pretender que nada estaba pasando, pero la verdad ya estaba ahí, grabada en mi memoria. Esa conversación no solo revelaba secretos. Estaba reescribiendo mi historia sin pedirme permiso, y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Los días posteriores a esa conversación se convirtieron en un laberinto de recuerdos que me perseguían sin descanso. Cada momento que pasaba junto a mi esposo volvía a mi mente con una nueva luz, como si las piezas de un rompecabezas que siempre estuvo frente a mí por fin comenzaran a encajar. Recordé escenas familiares en las que mi suegra lo miraba de una manera distinta, conversaciones que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación y mensajes que él borraba con rapidez, justificándolo con explicaciones vagas que en ese entonces aceptaba sin dudar. Me di cuenta de que siempre hubo señales. Pequeños gestos que antes pasaban inadvertidos, ahora me parecían evidentes. Su cambio de humor cada vez que mencionaba ciertos temas, las llamadas que recibía a horas extrañas, y la manera en que desviaba la mirada cuando le hacía preguntas directas. Había aprendido a confiar tanto en su palabra que mi mente descartaba cualquier sospecha antes de que pudiera formarse. Mientras trataba de mantener la calma, también comencé a recordar situaciones con mi suegra que nunca terminé de entender.
Hubo momentos en que ella me sugería que no me involucrara en ciertos asuntos de la familia, alegando que no eran cosas que debía saber. Yo lo interpretaba como un intento de protegerme, pero ahora entendía que en realidad estaba construyendo un muro a mi alrededor, separándome de decisiones importantes que me afectaban directamente. Las reuniones familiares cobraron un nuevo significado en mi memoria. En varias ocasiones noté que intercambiaban miradas rápidas y silenciosas, como si compartieran un idioma secreto que yo no conocía. No lo cuestioné porque prefería creer que todo estaba bien, porque pensaba que la confianza era suficiente para sostenernos. Sin embargo, con cada recuerdo que regresaba, esa sensación de seguridad se desmoronaba un poco más. Miraba a mi esposo y sentía que estaba frente a un desconocido. Todo lo que creí construir junto a él ahora parecía frágil, sostenido por verdades a medias y silencios compartidos. Era imposible no preguntarme cuántas decisiones importantes habían tomado sin mí, cuántos secretos se habían guardado bajo la apariencia de una vida normal. Mientras intentaba digerir cada nuevo descubrimiento, la certeza se instalaba en mi pecho. A mi matrimonio nunca fue lo que yo pensaba. No podía dejar de pensar en cada palabra que escuché ese día. Así que, esa tarde decidí sentarme sola en la sala para ordenar mis pensamientos. Cerré los ojos y recordé cada detalle de la conversación. La voz de mi suegra sonaba tranquila, pero había en ella una firmeza que nunca había notado. Hablaba sobre un dinero que pertenecía a la familia, sobre propiedades y decisiones tomadas sin mi conocimiento. Lo más doloroso no fue descubrir que existían esos acuerdos secretos, sino saber que mi esposo formaba parte de ellos. Mientras repasaba cada frase, me di cuenta de que no se trataba de un malentendido ni de un tema sin importancia. Ellos hablaban de documentos, herencias y movimientos financieros que me habían ocultado durante años. Mi suegra insistía en mantener todo entre ellos, y mi esposo asentía en silencio, aceptando cada condición sin cuestionar nada. Lo más sorprendente fue entender que las decisiones que tomaban afectaban directamente nuestra vida, nuestra estabilidad y hasta nuestro futuro juntos, pero nunca se dignaron a mencionarlo. Recordé claramente cuando ella dijo que no era necesario que yo supiera, como si mi opinión no tuviera valor dentro de esa familia. Sentí una mezcla de indignación y tristeza al darme cuenta de que la confianza que deposité en él no era correspondida. Todo aquello que creí construir a su lado estaba sostenido por medias verdades. Esa conversación revelaba mucho más que simples asuntos económicos. Hablaban de personas, de conflictos antiguos, de rencores familiares que yo desconocía por completo. Comprendí que, durante todo ese tiempo, había vivido en una burbuja diseñada para mantenerme fuera de las decisiones importantes. No era solo el secreto en sí, sino la intención deliberada de dejarme al margen de todo. Mientras mi mente intentaba procesar la magnitud de lo que escuché, también entendí que mi esposo no estaba siendo arrastrado por su madre, sino que participaba activamente en cada uno de esos acuerdos. No era un espectador pasivo, era cómplice. Eso explicaba tantas actitudes que antes no entendía, tantas respuestas evasivas, tantas ausencias justificadas con pretextos que ahora tenían sentido. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no conocía a la persona con la que compartía mi vida. No era solo la traición de las palabras, era la certeza de que mi realidad había sido cuidadosamente manipulada. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso. Me levantaba, preparaba el desayuno y hacía todo lo posible por mantener una apariencia de normalidad. Pero por dentro mi mente no dejaba de reproducir cada palabra de aquella conversación. Cada gesto de mi esposo parecía tener ahora un doble significado. Cuando me miraba a los ojos, buscaba rastros de culpa, alguna señal que confirmara lo que había escuchado. Pero su expresión era la misma de siempre. Eso me confundía más y me dolía aún más. Intenté comportarme como si nada hubiera pasado, aunque cada vez que hablaba con él sentía una distancia que no existía antes. Mis respuestas eran automáticas y mis sonrisas forzadas. No podía evitar analizar cada movimiento, cada cambio en su tono de voz, cada pausa entre sus frases. Era como vivir con un extraño que imitaba a la persona que conocía. Por las noches, cuando se acostaba a mi lado,
Me costaba conciliar el sueño. Su respiración tranquila contrastaba con el torbellino que tenía en mi interior. Había momentos en los que quería despertarlo y exigirle que me dijera toda la verdad. Pero algo me detenía. Temía escuchar de su propia boca lo que ya había descubierto, porque ponerlo en palabras lo haría aún más real. Comencé a notar también pequeños cambios en mi comportamiento. Me volví más observadora y reservada. Empecé a revisar detalles que antes pasaban desapercibidos, a los horarios de sus salidas, las llamadas que recibía y hasta la forma en que interactuaba con su madre. No era desconfianza gratuita. Era una necesidad de entender la dimensión de todo lo que habían mantenido oculto. Mientras tanto, él seguía actuando con normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Eso me obligaba a controlar mis emociones para no revelar que sabía más de lo que debía. Guardaba cada pensamiento, cada duda y cada recuerdo, creando una distancia silenciosa entre los dos. La intimidad se fue diluyendo poco a poco, reemplazada por una tensión constante que él parecía no notar. Mi vida cotidiana continuaba, pero dentro de mí había cambiado todo. Ya no podía ver nuestro matrimonio de la misma forma. Cada mirada, cada palabra y cada gesto estaban atravesados por esa verdad que descubrí. Aunque intentara sostener la calma, el peso de lo que sabía me acompañaba a cada instante. No podía seguir cargando con todo lo que sabía, así que una noche decidí hablar con mi esposo. La cena había sido silenciosa, y el ambiente estaba cargado de algo que ninguno de los dos mencionaba. Mientras recogía los platos, respiré profundo, y sin mirarlo, le dije que necesitábamos conversar. Su reacción fue inmediata. Dejó el teléfono sobre la mesa y me observó con una expresión que intentaba parecer tranquila, pero sus ojos revelaban cierta incomodidad. Me senté frente a él, y por un instante dudé si debía decirlo todo. No quería gritar ni acusarlo, solo necesitaba respuestas. Con voz firme le pregunté directamente sobre la conversación con su madre. Noté cómo se tensaron sus hombros y su mirada se desvió hacia la ventana, como buscando ganar tiempo para pensar. Trató de cambiar de tema, pero no se lo permití. Le pedí que fuera sincero, que me explicara por qué había decisiones importantes sobre nuestra vida de las que yo nunca había sabido. Al principio negó que hubiera algo relevante. TJQ eran asuntos de familia y que no tenían por qué preocuparme. Esa respuesta me dolió más que cualquier confesión. Sentí que me estaba relegando, que mi papel en su vida no era tan importante como yo creía. Insistí con calma, evitando que la conversación se convirtiera en una discusión, y poco a poco su postura cambió. Bajó la mirada y comenzó a hablar en un tono más bajo, casi resignado. Confesó que llevaba años siguiendo las indicaciones de su madre en decisiones financieras y familiares. Me explicó que había temas relacionados con propiedades, herencias y acuerdos antiguos que siempre se habían manejado entre ellos dos. No lo decía con orgullo, sino con un cansancio evidente. En ese momento entendí que lo que escuché no había sido un malentendido. Todo era real y formaba parte de nuestra vida desde hace tiempo. La mezcla de emociones era abrumadora. Quería sentir alivio por al menos obtener respuestas. Pero lo que predominaba era una sensación profunda de distancia entre nosotros. Mientras lo escuchaba, me daba cuenta de que mi matrimonio se sostenía sobre silencios y verdades incompletas. Él seguía hablando, intentando justificarse, pero mi mente solo repetía una idea: a nuestra relación ya no podía ser la misma después de todo lo que supe. Los días siguientes a la conversación con mi esposo fueron pesados y silenciosos. Aunque ya había escuchado su versión de los hechos, las palabras no me daban paz. Cada detalle que confesó seguía girando en mi cabeza. Y lo peor era darme cuenta de que no se trataba solo de decisiones financieras, sino de un patrón constante de exclusión. Comprendí que durante años habían tomado decisiones importantes sobre nuestra vida sin contar conmigo, y, aunque intentaba actuar con normalidad, la herida estaba abierta y sangraba en silencio. Comencé a comportarme de forma distinta. Mis movimientos eran más calculados y mis palabras más medidas. Ya no participaba de las conversaciones familiares como antes y evitaba cualquier contacto innecesario con mi suegra. Antes solía verla como parte esencial de mi vida, pero ahora cada gesto suyo parecía cargado de intenciones ocultas. Cuando me hablaba, su voz sonaba igual que siempre, pero para mí todo había cambiado.
Ya no podía escucharla sin pensar en lo que supe. En las reuniones familiares me sentía fuera de lugar. Observaba con atención cada mirada, cada silencio y cada cambio de tema, tratando de identificar qué más podrían estar ocultando. Noté que mi suegra seguía tomando decisiones y que mi esposo continuaba validándolas, aunque esta vez trataba de disimularlo. Esa dinámica me resultaba insoportable, como si estuviera presenciando una obra en la que todos sabían sus papeles, menos yo. A nivel personal, comencé a sentir el peso emocional de todo lo ocurrido. Tenía problemas para dormir y despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado. Mis pensamientos se llenaban de escenarios que intentaban encontrar explicaciones, pero cada intento terminaba en frustración. Me preguntaba en qué momento mi opinión dejó de importar, en qué punto mi matrimonio se transformó en algo que desconocía por completo. Mi relación con mi esposo se volvió distante. Aunque conversábamos y compartíamos la rutina diaria, ya no había la misma conexión. Sentía que cada palabra estaba filtrada, como si ambos midiéramos cuidadosamente lo que podíamos decir. Yo guardaba silencio porque no quería una confrontación constante, y él parecía evitar cualquier tema que pudiera abrir viejas heridas. La sensación de estar viviendo una vida paralela se intensificaba, y aunque seguíamos bajo el mismo techo, la cercanía que solíamos tener se estaba desvaneciendo poco a poco. Pasaron varias semanas y la tensión en casa era evidente. Aunque intentábamos mantener una apariencia de normalidad, la distancia entre nosotros era imposible de ocultar. Las conversaciones se habían vuelto superficiales, limitadas a la rutina diaria, y cada silencio parecía pesar más que las palabras. No quería seguir viviendo atrapada en esa incertidumbre, así que decidí dedicar tiempo a observar y reflexionar sobre lo que realmente quería para mí. Empecé a organizar mis pensamientos con calma, lejos de discusiones innecesarias. Me di cuenta de que la herida no provenía solo de los secretos, sino de la falta de inclusión en decisiones que afectaban directamente mi vida. No se trataba únicamente del dinero o de los acuerdos con su madre, sino de haber sido tratada como una espectadora dentro de mi propio matrimonio. Comprenderlo me dio una nueva perspectiva sobre lo que debía hacer a partir de ahora. Comencé a marcar límites claros. Dejé de aceptar invitaciones a reuniones familiares, donde sabía que las decisiones importantes se tomaban sin mi participación. No era un gesto de rebeldía, sino una forma de protegerme. También reduje las conversaciones con mi suegra al mínimo indispensable. Ya no tenía sentido fingir una cercanía que, para mí, había dejado de existir. Mi prioridad era recuperar mi tranquilidad y entender cómo reconstruir mi vida sin sentirme desplazada. Con mi esposo, empecé a establecer un diálogo más directo. Le pedí que fuéramos completamente transparentes y que cualquier decisión que involucrara nuestro futuro debía ser discutida entre los dos. Al principio, noté cierta resistencia, como si le costara cambiar la dinámica que había mantenido durante años. Pero poco a poco comenzó a mostrar disposición. No esperaba que todo se resolviera de un día para otro, pero necesitaba dar pasos firmes para recuperar mi propia voz dentro de la relación. También entendí que no podía seguir cargando sola con el peso de todo lo descubierto. Comencé a dedicar tiempo a mí misma, retomando actividades que había dejado de lado y conectando con personas fuera del círculo familiar. Necesitaba reconstruir mi identidad más allá del matrimonio, encontrar equilibrio y recuperar la confianza que había perdido, no solo en él, sino también en mí misma. Ese proceso estaba apenas comenzando, pero ya sentía que tomar decisiones conscientes era la única manera de seguir adelante con dignidad. Con el paso de los meses, la intensidad de todo lo vivido comenzó a transformarse en algo distinto. Ya no sentía la misma rabia que al principio, pero la desconfianza seguía presente, acompañándome en silencio. Había aprendido a observar mi entorno con otros ojos y, sobre todo, a escucharme a mí misma. Dejé de buscar respuestas en las acciones de los demás y empecé a concentrarme en lo que realmente necesitaba para estar en paz. Mi relación con mi esposo encontró un nuevo equilibrio, aunque diferente al que teníamos antes. No se trataba de volver a lo que éramos, sino de construir algo nuevo basado en conversaciones más claras y decisiones compartidas. Había días en los que las viejas heridas se hacían sentir, pero ya no permitía que dominaran mis pensamientos. Entendí que el control de mi vida no podía depender de secretos ajenos,
sino de mi capacidad para tomar mis propias decisiones. Con mi suegra, la relación se volvió cordial y respetuosa, pero más distante. Dejé de esperar aprobación o cercanía. Comprendí que algunas heridas no necesitan ser forzadas a sanar. Encontré alivio en aceptar las cosas como son y en poner límites donde antes solo había silencios incómodos. También recuperé espacios personales que había dejado de lado durante años. Volví a dedicar tiempo a mis pasiones, a cultivar amistades y a reconstruir mi independencia emocional. Todo ese proceso me permitió sentirme más segura de mis pasos y más consciente de lo que quiero para mi futuro. La historia, que comenzó con un descubrimiento doloroso, terminó por enseñarme el valor de la transparencia, la importancia de ponerme en primer lugar y la necesidad de mantener mi voz presente en cada decisión que me involucra. Aprendí que no se trata de borrar lo que pasó, sino de darle un significado distinto para seguir avanzando con firmeza y serenidad.